es donde ya tenemos ya la energía, la potencial para poder convertirla en energía mecánica. Ya teniendo la electricidad, pues se genera este punto o este ciclo continúa. Pero pues, igual se dejan de lado algunos conceptos o estos conceptos de las energías, eh, energía cinética y potencial se dejan un poquito de lado y se toman las ecuaciones de la conservación de la masa, y la otra que se toma es la de conservación de las energías para el flujo, es el flujo estacionario. Entonces es como llevar el cálculo de todo esto en cierto punto, tener un control del proceso y no llega a sufrir daño, principalmente quien esté cerca de las calderas o el equipo también como tal. Aquí es donde realmente pues entran las ecuaciones de estas partes. Es una descripción gráfica de las fórmulas, el cómo calcular para la caldera, para la tubería, para el de conservación, igual pues ya el de la bomba mortal si por aquí pasa. Entonces todos estos aspectos pues son uno solo y no se puede poner una bomba por ponerla o un diámetro de tubo por ponerlo, porque o está muy sobrado o está muy, muy limitado. En el caso que estuviera limitado, pues tenemos el riesgo de que la tubería truene o igual sufra alguna desgracia por no tener los cálculos adecuados para la implementación de estos ciclos. Siempre deben de aplicarse las fórmulas, tener en cuenta las capacidades y principalmente las capacidades de enfriamiento o las capacidades de alimentación para este ciclo. Y esta es una eh, pues descripción gráfica realmente de lo que cómo se transforma en este punto. Pues era lo que les comentaba. En este punto es donde se ve el río o el lago, donde toma el agua fría. Igual se ve lo que es el generador de vapor, el condensador, y que lleva el flujo, o sea, las líneas transparentes aquí en tipo transparentes que dice guía. Ahí se ve cómo está la caldera, pasa sobre la turbina, el mismo vapor que genera la caldera va haciendo que gire la turbina hacia el sentido horario. Entonces ya es donde empieza realmente a generarse la energía mecánica para producir electricidad. Y ahí vemos los pequeños cables de luz y las torres. E igual, en esta parte aquí vemos que se ve la línea donde va bajando lo que es el vapor, o el agua, o sea, es la parte de condensación, y se queda igual en la caldera. Pero igual tiene que tener un suministro. Era lo que comentamos, o sea, tenemos que tener muy en cuenta todo eso. La capacidad de suministro, la capacidad de la turbina, la capacidad de los tubos y qué tan limitados estamos en esos conceptos. Y en este tema pues vemos la descripción gráfica realmente, este, de cómo paso a paso se va generando todos estos puntos. Igual es una descripción de los procesos que ya hemos venido identificando para pues, la eficiencia y cómo funciona la caldera. Lo que dice la caldera, las centrales termoeléctricas clásicas utilizan una fuente de energía de calor que previene de las combustiones fósiles como el carbón, el gas natural y derivados del petróleo. Es una parte como por decirnos cómo, qué alimenta la caldera
o cómo es mantener el fuego de la caldera. Esos son los combustibles que nos permite mantener el fuego en la caldera, por si existe esa duda de que tanto combustible se usaba o que se usaba como combustible para mantener la llama. E igual esto entra en los puntos de eficiencia, porque en el tema del gas natural y el carbón no es lo mismo el suministrar ciertos eh, bares o ciertas PSIs de presión de gas a ciertas cantidades de carbón. Y más allá de que el gas natural pues, puede ser automatizado, o sea, con una válvula y estar mandando cierta cantidad constante de gas para mantener una flama, o igual en el punto de eficiencia aumentar el gas para que la temperatura aumente. En el caso del carbón es un poco más obsoleto. No digo que no sea viable, pero es un poco más obsoleto porque habría que tener a alguien estar distribuyendo el carbón o estar echándole carbón, que hasta un punto carbón frío y carbón caliente se va a conseguir otra temperatura y no se va a mantener tan rápido que con el gas natural o con algún derivado de petróleo que tienen una flamabilidad mucho más eficiente. Entonces es donde realmente los combustibles en una caldera generan una energía calorífica que se utiliza para producir vapor. Es lo que hemos venido diciendo, que la caldera produce vapor para producir energía. Las energías caloríficas en energía mecánica, la cual daría un lugar a continuación de las energías eléctricas. Ya es donde empezamos a ver realmente todo este punto de eficiencia, cómo funciona la caldera y qué puntos sí nos podrían servir para aumentar la eficiencia y qué puntos se ven un poco obsoletos hasta un cierto punto. Aquí es donde empezamos a ver realmente en qué punto las líneas de Williams nos sirven para ver todo este tipo de la eficiencia. Es lo que comentábamos respecto a las líneas de Williams. Y como tal, pues respecto a la referencia de los indicadores de Bill Williams, son herramientas de análisis técnico que ayudan a la identificación de tendencias en el mercado. Eso no quiere decir que realmente podemos identificar qué tanta energía se produce o qué tanta energía es utilizada para este punto y cómo poder manipular la caldera hasta un cierto punto para poder utilizar esas líneas como una referencia de producción o una referencia de cantidad de, de, de conservación o cantidad de producción para una mayor cantidad de energía. Es decir, pedir comprar más gas natural, los que son los derivados del petróleo o incluso pues más carbón. En esos puntos es donde las líneas nos van a ayudar para la implementación de todo este tipo de herramientas. Seguimos con identificación. En las identificaciones fractales de Williams, las identificaciones son puntos referentes a los mercados. Se basan en la máxima y la mínima. Es uno de los puntos indicadores utilizados. Son los puntos donde realmente estamos en mínima, máxima, en una nominal, para poder mantener las calderas funcionando o incluso poder irnos más allá de la temperatura, pero manteniendo el funcionamiento adecuado de las calderas. Como tal, pues si existe el indicador de Williams del R%, y nos va a indicar entre el 0 y el menos 100 para dar una buena señalización. Se puede usar como confirmaciones, información del impulso, inversión del sobrante. Son como decir una
una línea para saber cuánto es del punto A al punto B, qué tan factible es aumentar o reducir la producción o reducir el insumo de lo que es el suministro para la caldera. A continuación veremos una imagen gráfica realmente para poder entender lo que estamos comunicando de lo que son las líneas de Williams y hasta qué punto realmente nos sirven en las máquinas térmicas. Podemos ver varias líneas, es donde se ve las temperaturas o incluso donde se puedan ver este el programa, qué tanto sube, qué tanto baja, si se ocupa que aumente la presión o se ocupa. Y vemos que tiene unas pequeñas notas ahí para poder identificar qué pasó o por qué estamos en este punto o este pique de elevación de energía y aumentar o por qué bajan. Entonces tener como un registro para saber entre ciertos periodos hasta qué punto trabajar constantemente. ¿Cómo funcionan realmente las líneas de Williams? Esto es como un indicador, no sé, como consumo de ventas de la electricidad. Y es ahí donde se empiezan a implementar las funciones o los programas de generación de energía. O sea, qué tan del cero, qué tan factible no compraron o no consumieron, en este caso, electricidad. O en el caso de que puso un 100%, qué poblaciones generan este tipo de piques de que producen más energía o consumen más energía. Son importantes porque se puede mantener un plan de trabajo mediante estos puntos. Igual, pues no es la única herramienta que tenemos que utilizar para poder usarlas. Pues se ocupan de distintas herramientas de análisis para poder reconocer los piques o identificar diversas divergencias entre las ondas de Elliot para poder entender cómo está trabajando la caldera, qué tan rápido puede ser un mantenimiento para la caldera y realmente es factible mantener la caldera trabajando. Este es realmente un paso a paso de cómo funcionan las líneas de Williams. Detener la tasa de flujo del vapor, mide o calcula la tasa de fluido del vapor M que entre en la máquina de vapor. Lo que nos dice es determina el flujo, qué tanto vapor produce o qué tanto vapor se está corriendo realmente en la turbina y qué tanto vapor se está condensando en este punto. Como tal, pues es el segundo punto, determina la potencia de salida, mediante que media o calcula la potencia de salida de la presión, que en este caso es P, de la máquina de vapor. En este caso, pues se implementa la presión de salida o qué tan rápido la caldera manda el vapor hacia la turbina y qué tan rápido se condensa o qué tan rápido llega a ese punto de llegar a un pique máximo de revoluciones con la turbina. Y la gráfica de líneas de Williams, gráfica realizada entre las tasas de flujo de vapor y la potencia de salida. Es un gráfico lineal. Como tal, pues es lo que estamos comentando. Las gráficas en estos puntos nos indican hasta qué punto podemos trabajar o cómo realmente trabajar en estos aspectos de entrada, salida, condensaciones, alimentaciones e incluso planes de mantenimiento para una buena vida o el mismo suministro de energía a las distintas regiones. Ya será el punto número 4, lo que es analizar las pendientes. Las pendientes de las líneas de Williams representan la eficiencia de la máquina de vapor. Una pendiente más pronunciada indica una mayor eficiencia.
Este es lo que estábamos viendo en, en esta parte, que una mayor caída, en este caso pues de este punto de aquí, donde se va a acabar la pantalla ahí, comparado contra este punto de acá, tuvo un mayor punto de eficiencia. Es decir, la caldera trabajó más eficientemente, pero mediante a qué, o sea, eficienciamente produjo más electricidad, o no se dañó, siguió trabajando, o igual en este punto genera energía sin detenerse o sin presentar alguna anomalía en estos casos de lo que es la generación de energía. Y el punto número 5, evaluar el rendimiento utilizado en las líneas de Williams para evaluar el rendimiento de la máquina de vapor y determina si está funcionando la máquina de manera óptima. Es igual, lo que son los 5 puntos nos dicen que las líneas nos van a indicar cómo trabajar, nos indican cómo se está trabajando, qué tan eficiente puede ser la máquina y determinar qué presión tenemos en la salida, identificar planes de trabajo, piques de consumo de electricidad o piques de aumento de trabajo de la caldera. Y pues a final de cuentas nos va a arrojar una gráfica y nos va a dar, y así es como los ingenieros o las personas encargadas de todo esto pueden generar planes de trabajo y hacer más o producir menos. A continuación veremos la descripción o un fondo de pantalla, una captura de pantalla de lo que es realmente el programa para lo que son las líneas de Williams. Es algo normal pues conocer este tipo de programas para saber más o menos dónde leerlos o cómo leerlos. Y aquí es donde nos dice realmente lo que es esta captura de pantalla, que es la plataforma Mate Trailers de administrarlos. Los proporciona las márgenes gratuitos, incluyendo una gran selección de indicadores, incluyendo varios varios osciladores, como pueden ver a continuación. Igual pues tendríamos que descargar nuevas versiones, pagar licencias para poder entender y comprender mejor el programa. Seguimos viendo lo de qué ventaja tienen. Es una herramienta sencilla que indica el mecanismo. Está compuesto sobre es donde, válgame la redundancia, habíamos hablado de esta parte, lo que es el primer punto que está sobrecomprado o sobrevendido, es donde se ve la eficiencia. Si están consumiendo mucha energía o mucha electricidad, como en tiempos de calor, que se generan los ventiladores, los aires acondicionados, y ya es donde pues realmente se empieza a generar estas partes de estas zonas donde se ve el aumento del uso de la caldera o el aumento de igual combustibles como el gas natural, el carbón o combustibles del petróleo, o sea, derivados del petróleo. Es ahí donde pues, se aumentan los precios de producción e incluso pues se ve si realmente es eficaz la máquina hasta un cierto pique. Y pues si seguimos con los puntos, los otros dos puntos en ese punto son el, el precio del mercado, el financiero, en este caso pues lo que es CFE, Iberdrola, son, eh, son instituciones que generan electricidad y que nos venden electricidad, y es donde pues les va a decir qué tanto
se consumió en, no sé, en un mes o en 2 meses. Y ahí es donde el tercer punto entra, que es lo que es la determinación del momento o de la oportunidad. O sea, es antes de que empiece o antes de que salga al punto de que van a consumir más energía, ellos ya tener ese cálculo de tantos, en tantos días se, se va a producir el jalón de energía. Entonces tenemos que aumentar la producción de la cadera y aumentar la eficiencia. Es donde ellos se pueden preparar o incluso hasta ir haciendo mejoras poco a poco para ya estar preparados en estos puntos, en los puntos de que verano hace calor, invierno hace frío, no se usa tanto el ventilador, pero sí los calentadores, y ahí varía el uso de las compañías. Y esa es la parte de las aplicaciones en las máquinas de combustión a vapor. Optimiza el rendimiento, detección de problemas, mantenimiento preventivo. Como tal, pues la presentación va basado a eso, al rendimiento de la máquina, a la detección de problemas y al mantenimiento predictivo. Toda esta parte pues la venimos platicando, lo que es el rendimiento de la máquina, qué tan eficiente es la máquina, qué tan útil es utilizarla en cierto punto a la máxima capacidad, a la mínima, o simplemente mantenerla en una nominal. Y también las líneas de Williams son importantes para saber en qué punto, si tienen, no sé, más de una máquina o tienen máquinas en distintos puntos, detener o minimizar el paro de la misma para un mantenimiento. Y esos puntos deben ser donde no hay tanto consumo de electricidad, donde se ve el consumo menor. Y ahí es donde las líneas de Williams entran en el estudio, las aplicaciones y la base de datos nos va a ir diciendo qué tan frecuente es el uso de la electricidad dentro de lo que es las máquinas a combustión de vapor. Y al final de cuentas el rendimiento de la máquina, la detección de problemas, que era lo que comentábamos, conforme a la tubería, que se dañe la bomba, eh, la vibración de la bomba, la caldera, el desgaste de las paredes de la caldera, qué tan frecuente se daña la turbina, las hélices, qué tan bien están armadas las hélices, que no tengan un desgaste. Todos esos puntos se van a ir viendo y es donde viene el mantenimiento predictivo. Conforme a toda esta base de datos, se va a dar una información donde realmente la máquina lleva su historial de mantenimiento y ya podemos como predecir el tiempo de vida de la tubería, el tiempo de vida de la bomba o incluso el tiempo de vida de lo que son las paredes de la caldera conforme al mantenimiento predictivo. ¿Por qué? Porque la base de datos nos va a decir una bomba de flujo, conforme a trabajas a tantas revoluciones por minuto de agua, te va a trabajar tanto tiempo, pero si le aumentas la capacidad y la temperatura, su uso va a ser menor. Es donde entran esos tres puntos importantes. Y a continuación seguiremos viendo lo de las líneas de Williams, una descripción más gráfica. Aquí es donde se ve los puntos clave de que aumenta la eficiencia, que es donde está el rayito negro, que hemos dicho que si la pendiente baja aumenta la eficiencia, pero si la pendiente sube, lo que es la flecha roja, quiere decir que hay menos consumo de energía. Entonces ya es donde las líneas de Williams se utilizan en este punto. En resumen, las líneas de Williams son herramientas valiosas para la evaluación y optimización del rendimiento de la máquina de combustible de vapor. Al seguir los pasos mediante materiales puntos utilizados en las líneas de Williams para mejorar la eficiencia y rendimiento de tu equipo, de tus máquinas de vapor. ¿Qué nos dice esta parte? Que es una parte fundamental, las líneas de Williams, para mantener un historial dentro de lo que es
el rendimiento de esta máquina o las máquinas en general, porque nos está diciendo la venta, el consumo, el, el- lo que es las fallas o hasta qué punto llega o el punto crítico de que puede consumir o trabajar la máquina. De mi parte esto sería todo. No sé si alcanzaron a ver, me deslizo un poquito más adelante y se terminó la diapositiva. De mi parte sería pues muchas gracias por la atención y espero realmente em, me hayas sabido poder explicarme y que realmente me hayan entendido lo que trato de explicar en esta presentación y que al menos se pueda retener algo de la información de lo que es las máquinas a vapor y lo que es el ciclo de Rankine. Muchas gracias.